Hola, bienvenidos al taller número 1 de escritura creativa. Somos estudiantes de la UCSC y en el día de hoy te vamos a enseñar dos de las tantas técnicas imitativas que existen. Pero, ¿qué es una técnica imitativa? Es una técnica utilizada en la literatura y otras artes. Consiste en imitar abiertamente diversos textos, estilos o autores y combinarlos de forma que den la impresión de ser una creación independiente. Y el objetivo es conocer y explicar dos técnicas imitativas, el pastiche y la noticia. Te preguntarás, ¿qué es el pastiche? Bueno, el pastiche es una técnica utilizada que consiste en la imitación de ciertos elementos característicos de una obra, como la forma en que escribe dicho autor, la forma de escritura de un determinado periodo o época, o la forma de alguna corriente literaria. Es decir, es un texto que se compone de elementos tomados de otros textos. El pastiche se puede utilizar con distintos fines como la reproducción de una parodia crítica o con la intención de realizar un homenaje, ya sea para un texto literario, obras de arte, etc. A continuación, a modo de ejemplo, veremos dos pastiches de reescritura de diferentes géneros literarios. En el siguiente ejemplo se aplica la técnica imitativa de pastiche, intentando imitar la manera de escribir del poeta uruguayo Mario Benedetti. Sus poemas se enfocan en temas de la vida cotidiana, como podemos observar en el poema presentado, Cuando éramos niños, ya que nos habla sobre el transcurso de la vida y las distintas concepciones que podemos tener de ella a medida que vamos creciendo. Dentro de sus poemas también utiliza un lenguaje coloquial o fácil de entender para el público. Se logra apreciar en la primera estrofa, segundo verso, la palabra viejos, que se considera parte del lenguaje coloquial y se utiliza para referirnos a los ancianos. Al leerla podemos captar su significado sin tanta complicación. Evoca el pasado y la nostalgia también dentro de sus poemas. Claramente, en este poema presentado está hablando del pasar de la vida con un cierto grado de nostalgia. Esto se puede apreciar en muchos de los poemas de Mario Benedetti. Además, este autor emplea el verso libre, es decir, sus poemas no tienen rima. A lo largo de todo el poema no existen palabras que rimen, como por ejemplo en la segunda estrofa tenemos las palabras muchachos, 40, océano, solamente y palabra. Ninguna de ellas rima, por lo tanto estamos ante un verso libre. Para crear un pastiche solo debemos intentar imitar a cierto autor o periodo literario. Aquí se presenta el pastiche titulado Cuando somos adultos, que cuenta con las mismas características ya nombradas de la poesía de Mario Benedetti, pero cambian algunas ideas y conceptos con respecto del poema referencial llamado Cuando éramos niños, puesto que hacer un pastiche no significa copiar tal cual un texto ya escrito, sino intentar imitarlo con nuestras propias ideas. Por eso, en el ejemplo, cuando somos adultos, intentamos utilizar las mismas técnicas de la escritura de Mario Benedetti y emplearlas con ideas propias. Tal y como se aplicó y se explicó en el ejemplo anterior, en este caso se intenta imitar la manera de escribir del dramaturgo William Shakespeare, quien fue un escritor inglés muy influyente en la época en que vivió y también lo sigue siendo hoy en día, con un legado que no deja de estar vivo. En esta escena específica de esta trágica obra, Romeo jamás habla con Rosalina, más bien es cuando conoce a Julieta y se enamora. Aplicada la técnica del pastiche, logramos cambiar la estética y la realidad de la obra, con un encuentro que jamás sucedió, pero que esta técnica nos abre la posibilidad de realizarlo. Increíble, ¿verdad? ¿Pensaste en que esto fuera posible? La segunda técnica a explicar es Te cuento la noticia. Esta técnica de escritura se basa en reescribir un texto del género periodístico como la noticia a un texto del género narrativo, un cuento. Para lograr esto es necesario escoger un titular de algún medio de prensa, el que cada alumno estime conveniente. Como toda actividad de escritura creativa, se busca que el receptor se interese por la lectura, y para esto se puede hacer uso de frases importantes, personajes conocidos, un lenguaje llamativo, historias que despierten una curiosidad, entre otras cosas. A continuación, se presentará un ejemplo de esta técnica imitativa.
Aquí tenemos un ejemplo bastante reciente. Esta noticia fue extraída desde el sitio web de La Tercera y trata sobre un elefante marino que se paseó por las calles de Puerto Cisnes a altas horas de la noche el día martes 6 de octubre, sorprendiendo a los vecinos de un barrio residencial cercano al mar. Tomando en cuenta el titular de la noticia y su contenido, utilizamos esta técnica y realizamos una reescritura de la noticia, transformándola en un cuento. He aquí el resultado. Recuerda que es sumamente importante que selecciones elementos que capten la atención del lector cuando vayas a crear tu cuento. Ahora que ya sabes cuáles son estas dos técnicas imitativas, te toca a ti